Una noticia reciente vuelve a poner sobre la mesa la relación de la Casa de Nariño con las redes sociales, especialmente con X. La tensión entre Colombia y Estados Unidos ha dejado en evidencia lo sensible que puede ser la comunicación presidencial. El presidente Gustavo Petro ha hecho de X su principal escenario político, pero ahora enfrenta presiones de bloqueo y moderación impulsadas en parte por sectores de la oposición. ¿Hasta qué punto esta relación condiciona la estrategia de gobernabilidad del gobierno? ¿Y qué implicaciones tendría para la comunicación presidencial perder su canal de voz más poderoso en un momento de tensión diplomática y preelectoral? Hoy es miércoles 5 de noviembre. Mi nombre es Valeria Torres y en ausencia de Carlos Solano, este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero algunas noticias. La cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en Santa Marta, sufrió varias bajas importantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz anunciaron que no asistirán. En contraste, sí confirmaron su presencia el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el primer ministro portugués Luis Montenegro y el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien encabezará la delegación latinoamericana. El encuentro buscará fortalecer los acuerdos en comercio, transición ecológica y cooperación digital. Sin embargo, las ausencias europeas reflejan cierta distancia en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre ambos bloques. Y en la Champions League, el colombiano Luis Díaz fue la gran figura del triunfo del Bayern Múnich 2-1 frente al Paris Saint-Germain. El delantero anotó 2 goles en menos de media hora, desatando euforia de los hinchas bávaros en el Parque de los Príncipes. Pero su noche terminó con polémica. Díaz fue expulsado antes del descanso por una dura entrada sobre Achraf Hakimi. Aún con 10 jugadores, el Bayern resistió la presión del PSG y logró quedarse con los 3 puntos en París. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un nuevo bombardeo aéreo contra una lancha que, según Washington, transportaba drogas en el Pacífico Oriental. La información fue divulgada a través de un video publicado en X. El ataque dejó a 2 personas muertas, presuntamente vinculadas a redes del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la embarcación operaba cerca de las costas de Colombia, dentro de una nueva ofensiva marítima que busca frenar el tráfico de estupefacientes en la región. Durante las últimas horas se dio a conocer una carta enviada por Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en la que le solicita a Elon Musk, CEO y dueño de la red social X, restringir la cuenta del presidente Gustavo Petro. La petición se sustenta en la reciente inclusión del mandatario y parte de su círculo cercano en la lista OFAC, conocida también como lista Clinton de Estados Unidos, argumentando que X, al operar bajo legislación estadounidense, estaría obligada a bloquear a cualquier usuario sancionado. Este episodio resulta particularmente sensible para la comunicación presidencial. El presidente Gustavo Petro ha hecho de X su plataforma política más activa y también su principal canal de comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, su uso de esta red ya ha estado rodeado de ciertas restricciones. Además, recordemos también que el Consejo de Estado le prohibió al gobierno transmitir los consejos de ministros a través de canales de televisión privados. Y varias sentencias también han exigido al presidente rectificar mensajes en redes sociales. La pregunta ahora es, ¿qué implicaciones tendría para el mandatario perder su canal de comunicación más directo en medio de un contexto de tensión diplomática y preelectoral? Para analizar este escenario, conversamos con Alejandro Chala, investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Alejandro, bienvenido. Hola Valeria, y un saludo para toda la
audiencia del café de hoy. Alejandro, ¿es realmente viable que X ceda ante esta solicitud de restringir la cuenta de X del presidente Gustavo Petro y también frente a una eventual suspensión? ¿Cuál sería el cambio en todas las dinámicas de comunicación que maneja el presidente Petro? Yo creo que son marcos de relación muy distintos y la prestación de servicios que hace X, en cierto modo, yo siento que escapa un poco de este tema, porque pues siendo así, entonces el presidente tendrá que vivir aislado en un escenario de que, pues no solo de todas sus redes sociales, porque pues obviamente WhatsApp también es una empresa filial de Meta, de Facebook, de Instagram, sino que prácticamente pues tendría que vivir aislado del mundo, ¿no? Y, pues, estamos en un mundo globalizado y creo que la pretensión de Enrique Vargas no va a ir más allá y creo que finalmente no va a pasar mayor cosa. Creo que la lista Clinton es muy clara hasta cierto punto en los límites y las contenciones que tiene frente al tema del sistema financiero y frente al tema de relaciones económicas con otros actores. Son sanciones, pero pues es imposible. No se ha realizado, por ejemplo, contra Nicolás Maduro, quien fue el mismo quien decidió precisamente, por ejemplo, renunciar a WhatsApp en Venezuela hace unos meses. No va a pasar con el tema Petro, pero en caso de que llegue a pasar, pues obviamente va a haber un discurso bastante fuerte del presidente de censura, en el cual pues obviamente pues sí se puede señalar un poco de que puede terminar denunciando que las acciones de Estados Unidos terminan generando hasta cierto punto, por un lado, censura, pero también por otro lado, yo percibo que la situación que puede desencadenar un poco el hecho de que X le retire la cuenta va a ser precisamente que el presidente va a buscar de alguna otra manera exacerbar a los grandes comunicadores e influenciadores cercanos a él para enviar sus mensajes. Creería que en este caso trataría de hablar por tercera persona, para poder precisamente sortear un poco este tipo de bloqueo, como en su momento lo hizo Trump cuando estuvo en este vacío informativo, desde que le cancelaron la cuenta de Twitter hasta que abrió su propia red social, que es Truth Social. Entonces, creo que esas serían como las consecuencias. Claramente habría una discusión, un debate muy profundo sobre la medida de la libertad de expresión, porque hasta cierto punto, pues, de una u otra manera, sí, una medida de esta sí podría ser tenida en cuenta como censura, y creo que exacerbaría también a la opinión pública porque hasta cierto punto lo que también llevaría sería una situación en la que precisamente manifestar posturas contrarias al establishment norteamericano generaría de una u otra manera esta censura. Y esto ya se ha hablado, por ejemplo, con el tema de lo que pasa cuando muchas cuentas famosas de X terminan hablando del tema palestino o terminan hablando de la guerra en Gaza o terminan hablando de la guerra en Ucrania. Entonces creo que hasta cierto punto yo creo que sería una discusión muy complicada frente al tema de la censura y claramente nos abriría ese debate en el país. Claro, Alejandro, es un hecho que el presidente utiliza X como uno de sus principales escenarios políticos. A través de la red social no solo comunica decisiones, sino que constantemente está respondiendo críticas y muchas veces incluso ha anunciado cambios en el gabinete. Si este canal de comunicación llega a cerrarse y de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, tendría que empezar a comunicarse únicamente a través de terceros como los influenciadores u otro tipo de voceros. Sí, y yo no creo que solamente sean los influencers, sino también los medios públicos. Finalmente, yo creo que el presidente de una u otra manera seguirá apelando al uso de los canales públicos que tiene, RTBC, canal institucional, junto con medios alternativos, cercanos y algunos influenciadores para seguir enviando su mensaje. Finalmente hay que entender que hasta cierto punto el presidente pues tiene el manejo propio de su cuenta, desde allí precisamente da directrices, envía mensajes, interpreta y analiza situaciones, y creo que en este caso solamente habría un traslado. Igual X es un medio finalmente para transmitir mensajes y creo que lo que buscaría el presidente sería transmitirlos por otro tipo de canales, y claramente se daría la pelea para volver a abrirse a los escenarios de los canales privados, pues obviamente ya sabiendo que el fallo del Consejo de Estado hasta cierto punto pues
pues tiene unos matices, ¿no? Es decir, finalmente es el cumplimiento de lo que dice la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el presidente lo logró. De hecho, hubo una última alocución hace unos días en la que el presidente pues volvió a presentar este tema a la comisión se lo permitió y volvió a dar su alocución durante el tiempo explícito en el que lo hizo. Entonces creo que hay maneras de poder sortear este tipo de bloqueos. No creo, vuelvo a reiterar, que X lo haga, pero en caso de hacerlo, seguramente el presidente apelaría a las herramientas que ha ido construyendo a nivel comunicativo a lo largo de estos últimos años, que es precisamente los medios públicos y los medios alternativos también, hasta cierto punto. Buscaría quizás enviar mensajes desde allí. De acuerdo, Alejandro. Todo esto ocurre en un momento de alta tensión política, no solo por las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sino también dentro del país, en un contexto preelectoral que además se enfrenta a un país evidentemente polarizado. ¿Qué lectura podría hacerse de esta estrategia, si se le puede llamar comunicativa, por parte de la oposición en este escenario? Yo también lo veo en términos de la mediana duración coyuntural frente a la gran disputa que se ha dado Petro con los medios tradicionales de comunicación por los regímenes y criterios de verdad en el país. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que el presidente entra a una disputa simbólica con los medios de comunicación en las cuales pues obviamente considera que de una u otra manera está dando una especie de gran batalla por la verdad, ¿no? Y por la verdad en el sentido no solo de mostrar sus resultados, de mostrar precisamente su ejecución como jefe de Estado, sino también frente a la memoria histórica, frente también a las posturas políticas, a la necesidad precisamente de expresar y convertir estos escenarios de redes como su principal canal de difusión política de su programa progresista y demás. Entonces, ¿a qué voy con ello? Yo a lo que voy es un poco al tema de que para mí me parece que claramente la oposición no le está leyendo de ese modo. La oposición cree que haciendo este tipo de medidas seguramente puede acallar al presidente cuando la disputa es mucho más profunda y la disputa que pone el presidente también cuestiona, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación, a la manera en cómo se transmite la información, a la manera en cómo se tramitan, por ejemplo, titulares, a la misma ética periodística en la cual precisamente algunos periodistas incurren y creo que en cierto sentido, pues el presidente ha planteado ese debate que ha venido en el país desde hace tiempo, pero que ahorita mismo lo plantea de una manera mucho más visible y es precisamente esos regímenes de verdad que se transmiten desde los medios de comunicación y que creo que claramente el presidente mete mano para tratar de él vender también una imagen de lo que considera es su narrativa y su relato frente a hechos y acontecimientos que pasan en el país. Entonces, yo siento que la oposición lo está haciendo mal porque el problema no es si el presidente se calla o no, el problema es precisamente a qué punto hemos llegado de que precisamente la validez de los grandes medios de comunicación termina siendo cuestionada y por qué precisamente la figura de algunos influenciadores y algunos escenarios en redes sociales termina teniendo mucha más veracidad y mucha más difusión que el mismo trabajo de los medios. Y creo que en ese debate, pues la cuestión del presidente también entra porque pues a la final el presidente es un gran difusor de ideas y un gran difusor de tesis y un gran difusor de línea en sus redes sociales. Y cuando hablo de ideas, no hablo de ideas en sentido de las ideas buenas, en el sentido de estamos apoyando al presidente, no, sino difunde unas tesis que son propias y con las cuales precisamente establece unos marcos de análisis para quienes son sus seguidores. Entonces, creo que en ese caso la oposición no se ha puesto tampoco a pensar en ese sentido, porque pues la oposición está en una situación en la que claramente para ellos la disputa por el régimen de verdad que está sucediendo en estos momentos en el país, pues los cuestiona también a ellos, como también estos grandes difusores, precisamente con el tema de la desinformación, de la posverdad, que está en todo el espectro político y que también los salpica a ellos, pues obviamente no se abren a ese tipo de discusiones. Creo que falta un poco esa rigurosidad y más bien la oposición lo que busca es una movida política para dar golpes simbólicos. Estamos también en un momento político en el que se están dando golpes simbólicos y creo que también esto responde un poco a ello. Alejandro, ya son varios los llamados judiciales que le han ordenado al presidente Gustavo Petro rectificar algunas de sus publicaciones en X. ¿Podría este tipo de llamados judiciales
junto al riesgo que existe en este momento de que el presidente pueda perder su cuenta en X, ser un llamado para que reconsidere la manera en que utiliza esta plataforma, especialmente cuando sus mensajes suelen generar un poco de controversia? Yo creo que no y no lo hace por mero orgullo, por un lado, pero también por el hecho de que para el presidente el ceder en este tipo de cosas eso son derrotas estratégicas. Hay que entender que eh, Petro ve esta disputa por la verdad y ve estos escenarios en los que está sumergido en estas lógicas, lo observa como un frente de batalla y claramente el ceder espacios significa entregarle también una narrativa a otros sectores. Creo que por eso es un poco tan radical en sus posturas y creo que en este caso el presidente prefiere no retractarse. Creo que es una lógica de manifestación de fuerza frente a sus seguidores, en decir como aquí nos mantenemos, decimos las cosas y nos mantenemos. Y por un lado es eso, y por el otro pues también está un poco la lógica de que pues el presidente pues también parte de unas discusiones, unas disputas dentro del propio progresismo en las cuales pues finalmente no entra, pero con su silencio y sus ambigüedades obviamente manifiesta un poco sus posturas. Lo vimos con el tema de Venezuela, con la entrevista de Daniel Coronel, por ejemplo, en la cual precisamente los silencios y las ambigüedades generaron dudas frente a cuál es su postura real frente al tema de Venezuela. Pero frente al tema de lo que tú dices de género, creo que es importante porque es también ello. Finalmente el presidente ha hecho silencio y ha evitado expresarse hasta cierto punto frente a estas grandes discusiones que ha abierto algunos de los sectores feministas frente a sus declaraciones, porque pues en parte este progresismo que el presidente profesa es un progresismo que tiende a ser en cierto modo un poco conservador en algunas posturas identitarias. Y si tú te das cuenta, el presidente pues habla desde una postura muy tradicional a veces frente al rol de la mujer o que ha sido muy tradicional en la izquierda y claramente eso, el retractarse de este tipo de cosas, como te lo venía diciendo, para él es como hacer una manifestación un poco de cierta derrota, de cierto ceder ante otros sectores. Y no lo va a hacer. Yo siento que el presidente tiene un gran problema, que es la falta de autocrítica. El presidente ha hecho muy pocas veces autocrítica y las veces que ha hecho esa autocrítica, varios días después termina desechándola. Entonces, en este caso, yo lo que sí pienso es y lo que me parece que envía un poco el presidente con estos mensajes es, no cedo porque al ceder en este tipo de mensajes y de construcciones narrativas que yo hago, le entrego una narrativa a otro sector político que me la puede disputar. Y eso es malo, porque claramente pues no está en una lógica que no es de concertación, obviamente, pero y que también obviamente termina por despreciar y por romper con algunos de los grandes sectores sociales que lo llevaron al poder en 2022, como precisamente fue el movimiento feminista. Entonces creo que también lo hace un poco por ello. Alejandro, evidentemente es riesgoso que el presidente pierda X, ya que esta red actúa como una especie de megáfono para el gobierno. Pero más allá de la red social, igual usted ha señalado que el gobierno tiene problemas de comunicación. ¿Cuál podría ser la verdadera raíz de esta dificultad comunicativa del presidente? Yo creo que frente al tema de lo del presidente y su manera de comunicarse, creo que el debate, como te lo venía diciendo en alguna de las preguntas, es mucho más profundo. Y es más profundo porque los problemas de comunicación que ha tenido la presidencia y que ha tenido el gobierno Petro con el país, pues se pueden rastrear incluso desde varios meses después de que se posesionara en 2022. Yo creo que a la final el gran problema que hay con la postura del presidente frente a lo comunicativo es que no hay una reflexión previa frente al hecho de cuál va a ser la consecuencia que el mensaje genera cuando lo lanzo y lo escribo. Entonces, pasan situaciones en las cuales precisamente hay unas respuestas que son bastante fuertes, que alimentan a un buen sector de las bases del progresismo y que lo respaldan con esos mensajes, pero que terminan teniendo de alguna u otra manera efectos en la forma en como también estos progresismos interpretan el país. Es que yo siento que el riesgo de que el presidente envíe mensajes a veces por redes sociales es que muchas de las bases no son críticas con el mismo mensaje del presidente. Y en últimas terminan aceptando como narrativas verdaderas cuestiones que incluso desde la misma izquierda se cuestionan, como por ejemplo las posturas frente a, como tú decías, al tema de género, pero también un poco frente al tema de su forma de expresarse frente a algunos sectores o frente a algunos resultados políticos, lo que termina pasando un poco con el juicio Uribe, en la cual es cierto, claramente, es cierto que el fallo absolutorio, pues
tiene unos escenarios de disputa que se dan en el marco del derecho, eh, pero claramente salir precisamente de la manera en cómo sale, pues sí rompe con el mensaje con el que salió cuando se dio el fallo condenatorio Uribe, en el que dice vamos a respetar la justicia. Entonces, ese tipo de desfases también son importantes. Y segundo, porque el presidente tiene muchos roles. Y creo que con esto queda mucho más clara la postura que quiero sentar. El presidente tiene muchos roles, tiene el rol de operador político, tiene el rol de jefe de campaña, tiene muchos roles además de ser presidente, porque asimismo se arrogó sobre sí mismo, sobre su espalda, la responsabilidad de sacar el progresismo adelante. ¿Sí? Para él quizás la desconfianza que le tiene el progresismo en muchas cosas o a muchos sectores progresistas es tan alta que él dice, prefiero yo hacer todo yo mismo y no entregarles a otros sectores que me pueden eventualmente traicionar. ¿Sí? En esta lógica de lealtad de la que hemos hablado en meses atrás. Y creo que el presidente también se arroga un poco el ser el gran comunicador sin saber que precisamente su rol como presidente lo pone en otros espacios, es decir, él como presidente, ese rol de comunicador y de presidente chocan, y creo que hay que interpretarlo de esa forma. Creo que finalmente los grandes problemas de comunicación que tiene el gobierno nacional es porque frente al rol que ejerce el presidente, el rol de comunicador que sí pueden ejercer algunos influenciadores, que sí ejercen precisamente gran parte de la bancada del Congreso, pues terminan chocando y terminan haciendo que el presidente a veces omita su lugar en el Estado. Sin entrar en el argumento de algunos sectores académicos y analistas de centro, de que por ello mismo el presidente comete errores, pero sí señalando que hasta cierto punto, pues él, claro, tiene su rol de comunicación, pero pues su rol de comunicación no es el de su progresismo totalmente, sino también el de otros sectores políticos con los cuales tiene que construir acuerdos o tiene que sentarse a negociar cosas. Creo que sería como la reflexión final. El presidente tiene que en este periodo final, que ya queda, que no son más de 9, 8 meses, quizás soltar un poco de todos estos roles y centrarse precisamente no solo en la ejecución y en el gobierno, que es el mensaje que deja todo el mundo, sino también en el ejercicio de reflexión de cómo se comunica cuando el rol que cumplo no es el rol precisamente en el que estaba acostumbrado a estar durante los últimos años, que Petro fue senador, Petro ha sido una figura política importante del país, pero ocupa un cargo que requiere otro tipo de comunicación. Entonces, ¿está realmente preparado el presidente para poder comprender ese rol de comunicación o finalmente la disputa va a ser en esa disputa por los regímenes de verdad que sostiene con otros sectores políticos, con los medios y de comunicación y demás? Pues cuál va a ser la postura que él vaya a seguir manteniendo tanto ahorita como presidente como después cuando salga del poder. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Hasta la próxima. Podcast El Tiempo.